Buenas amiguitos viajeros. En este vídeo les mostraré cómo llegar a las Islas Phi Phi, o mejor dicho, la isla Phi Phi Don. También mostraré sus calles, el hotel, los bares, la rumba y hasta una pelea. O bueno, varias. ¿Preparados? ¡Vamos a ello! Hoy me toca irme a Phi Phi Island. Me está costando como unos 20 euros, 25 euros. Lo sé, es caro, pero a ver, esto lo hice planificándolo desde Madrid. O sea, no quería, como no sabía cómo era la cosa de que en verdad puedes llegar y de una ir al puerto y decirles, la cosa es que tienes que esperar, no sabes a qué hora es. Y a ver, a primerizos como yo, es mejor tenerlo ya pago y listo. Pero bueno, tuve la suerte de que está justo al frente el muelle. O sea, el muelle está allá, mi hotel está allá, todo el frente. Por eso yo recomiendo el Raleigh Princess. De verdad se han portado súper bien, buena habitación, buenos amenities, buena piscina, está cerca de todo. Así que, y, sobre todo está al frente del muelle, que es lo mejor que te puede pasar. O sea que no tienes que estar caminando 15 minutos con tus maletas. Así que bueno, este se supone que es una embarcación súper rápida. Vamos a ver si es verdad, pero la idea es que llegue en media hora. Así que vamos a ver si es tan corto, porque si no, una embarcación lenta te puede salir en hora y media, cosa que no quería. Bueno, ahora sí, vamos saliendo a las Islas Phi Phi, a la isla Phi Phi Don, que es la principal. Asumo que es una embarcación moderna, no como estas de aquí, que estas creo que me dijeron que toma una hora. Así que sí, vamos a ver qué tal. La cara de la gente de pocos amigos. Y eso que acaba de comenzar. Miren qué belleza, qué belleza. Y hemos llegado, señores. Hemos llegado a Phi Phi. ¡Woo! Al llegar hay que pagar 20 baht. Antes era 10, o sea, estoy hablando de hace unos meses. Así que aumentaron el precio. Uf, demasiada gente. Mira toda la gente ahí intentando llevarte, etc. Pues esta es la llegada a Phi Phi Island. Ya se nota la cantidad de gente. Bueno, acabamos de llegar a Phi Phi y esto es un caos. A ver, ya yo había escuchado que se había masificado, había cogido mucha fama, pero no me esperaba esto. Esto es una locura. A ver, estamos hablando de la calle principal que está al lado del puerto, pero hay demasiada gente, demasiada. O sea, mucho más de lo que pensaba, eso sí. Bueno, pero ya estamos caminando a una parte mucho más tranquila. Al llegar te abruma, como cualquier ciudad importante en Asia. Toda la gente, taxi, 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 yo te lo llevo, yo no sé qué. Incluso vi a uno con el nombre de mi hotel, y como no sé si esto es simplemente un gancho para atraparte o realmente es porque te van a ayudar, paso. Prefiero caminar mis 10 minutos y listo, porque es típico que después te dicen, bueno, son 150 bahts por haberte llevado una maleta. Bueno, aquí hay de todo. Estoy hablando de mis primeras impresiones en mis primeros 10 minutos en Phi Phi. Esto está súper masificado. Esto ya parece un mini pueblo de verdad, tiendas de todo. Tengo entendido que aquí todo es más caro. Bueno, literal. Esto yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba que hubiese tantos sitios, tantos bares, tantos restaurantes, tantas tiendas. O sea, te estoy hablando que fácil tienen que haber unos 50 bares, fácil tienen que haber unos 50 restaurantes. Y ahora es que me falta, o sea, luego la mitad del recorrido. Hay de todo, o sea, típico que hay hasta un cine, o sea, eso es lo que le hace falta a esto. Que típico que lo tiene, o sea, estoy lanzando cualquier cosa de ciudad porque esto está súper completo. Ando caminando, ya llevo casi 10 minutos caminando y los bares y los restaurantes no paran. O sea, esto es infinito. Hay motos, cosa que es la primera que veo, pero es que hay de todo. Te lo juro. Mira, te quieres
hacer las uñas o cortar el pelo o lo que sea, aquí también. Tiendas, te lo tengo. Comida, barata, también. Mini abastos, también. Sitios de tour, también. Sitios de utensilios, también. Tienda de electrónicos, también. Check. Bares, también. Lo que más me impresiona es la cantidad de supermercados pequeños / lo que llaman aquí convenience stores. Obviamente no podía faltar sitios de masajes. Que el hotel realmente con maletas está no a 11 minutos, está realmente 15 minutos, casi 20. Así que si tienen maletas grandes o bolsos grandes como el mío, que son casi 16 kilos, yo creo que es mejor pagar que te lo traigan. Por lo menos yo estoy arrepentido, estoy súper cansado. Estoy cansado. Voy a llegar reventado al hotel. Bueno, llegamos al hotel. Bueno, a la habitación del hotel. Está bastante bien, o sea, es básica, pero tiene casi todo lo que necesitas que tenga. Tiene su caja fuerte, tiene obviamente toallas. Los amenities sí son bastante pobres. Realmente te dan este tamañito de champú y este tamañito de jabón. O sea que básicamente vas a tener que usar tu jabón. La ducha, veo que es la típica que vas a hacer un desastre porque no tiene cortina. Tienes una neverita con 2 aguas pequeñas, supongo que te las reponen al día. Y la cama es bastante grande, pero vamos a probar lo más importante de la cama, si es cómoda. Vamos a ver. ¡Uf! Ultra rígida. O sea, sí, esto está muy rígido. Pero a ver, a mí me gusta. Lo que pasa es que cuando tú vas a un hotel esperas que no sea ultra rígida, porque para eso está la de tu casa. Y bueno, esto es lo más gracioso de esto. Mira esta tele. Yo creo que tenía, no sé, 10 años la última vez que tuve una tele como esta. O menos. Bueno, obviamente tiene aire. Y lo que más me gustó de este sitio, que de verdad me encanta eso, es el hecho de que son literal casitas. O sea, se llama casita porque es una pequeña casita por persona. O sea, por habitación. Así que bueno, eso sí me parece súper guay porque así no vas a escuchar a los demás. Algo que detesto es tener que escuchar a los demás cuando estoy durmiendo. Si roncan, si gritan, si lo que sea, asumo que aquí no. Encima yo pedí una habitación silenciosa y esta está como en todo el medio del hotel. Es decir, asumo que no vas a escuchar nada alrededor porque literal estoy en el medio. O sea, no estoy ni dando para la calle, ni dando para la piscina, ni dando para el restaurante, ni dando para el lobby. Estoy en el medio. Me voy a quedar aquí por lo menos unos 10 minutos a descansar porque no estuvo nada fácil esto de los 15 minutos con una maleta de 16 kilos en la espalda, más mi otro bolso. Chicos, consejo, no hagan lo que yo hago, o sea, traten de empacar muchísimo menos. No, aquí en Tailandia todos los sitios tienen lavandería. Hasta ahora, incluso Raleigh, que sería como el más botado, el más recóndito, tiene lavandería en todos lados. Así que empaquen poco, traigan poco y cualquier cosa lo lavan. Como dije, yo estoy planificando ropa para una semana, pero yo creo que la próxima es para 5 días. O sea, literal, porque primero, si son 5 días, tú no vas a usar la ropa de los 5 días. Cuando tú estás en la playa, repites mucho. Porque rara vez tienes puesta la camisa. O sea, yo la tengo puesta para cuando estoy grabando. Termino de grabar y literal lo primero que hago es quitármela y por eso es que te dura tanto. No sé si se aprecia el clima. Estaba bastante nublado. Pero bueno, vamos a ver el sitio. Como les dije, este es el hotel. El hotel cuenta con piscina y restaurante. Pero lo más guay de este sitio es que cada habitación es una casita. Por eso se llama casita. Tiene su aire, etcétera. Me encanta, ¿por qué? Porque así hay más privacidad. No vas a estar escuchando el de al lado, al menos que obviamente se pongan a gritar. Pero está súper guay. Son muchas. Bueno, día lluvioso en Pipi. No me siento nada mal porque como se supone que no me puedo mojar por el tema de la herida, pues básicamente me da igual perder un día, que voy a intentar no perderlo. De nuevo, va a ser un día de muchísima comida. Voy a probar diferentes comidas. Vamos a ver el pueblecillo, que seguramente va a tener muchísima vida hoy por el hecho de estar lloviendo y la gente no va a estar en las playas. Y decidimos venir a este restaurante que tenía muy buenos reviews. Se llama Hello My Mom. Y lo que más me impresiona son los precios. Porque por ejemplo, el Pad Thai me va a salir simplemente 80 bahts. Es decir, menos de 2 euros y 10, 2 euros y 20. Así que toda esta parte, todo este menú está ultra barato.
platos un poco más elaborados te puede salir a 150, pero que a ver, que el promedio va por debajo de 100. Otra cosa es que literal cocina ella al lado tuyo. Así que, bueno, una de las cosas que espero es salir hediondo a aceite aquí. O sea, voy a estar impregnado de aceite. El sitio no puede ser más típico local. Cuando vienes a Tailandia, la idea es venir a sitios así típicos, donde tú veas que son genuinos. De nada te sirve el irte a un restaurante súper lujoso. Ojo, también lo puedes hacer, yo lo voy a hacer. Pero si quieres comer la comida típica, no hay más típico que este sitio. O sea, sitio un poco cutre, pero así la comida seguramente va a estar mejor. Ya les digo, a ver qué tal. Unos minutos más tarde. Está rica, tiene buen sabor, tiene muy buen sabor, eso sí. 2 mini camarones. Bueno, primera noche en las Islas Phi Phi, en Phi Phi Don. No puedo hacer mucho con el tema del mar, pues hoy me voy a dedicar a caminar lo que pueda, lo que me permita el dedo. Toda la Ton San, que es toda la calle principal, que fue la que caminé con las maletas. Ahora la voy a caminar viendo, son las 6 de la tarde, debería ya empezar a ver ambiente. Bueno, estamos empezando el recorrido de la calle principal, que como verán hay infinitas tiendas, pero obviamente todavía no hay movida demasiada porque es súper temprano, la gente se está regresando de las playas, la gente primero va a cenar y ya después sí probablemente veamos más actividad. De hecho todavía no hemos pasado ningún bar, o sea que estoy en la parte de atrás como dije y no hay ningún tipo de bar, no los veo. Se nota a leguas que hay mucha más gente que todos los sitios que he ido. O sea, demasiado más que a Onang, más que Raleigh. Era de esperarse, esta isla es mucho más famosa. Que voy a ir con las expectativas súper bajas porque ya vi como en Raleigh las tenía súper altas y no. Mira, hay una calle que es justamente la que estoy haciendo antes de irme por la principal, que todos son tiendas. Tiendas, tiendas y tiendas y más tiendas. Hay tiendas de ropa. Como digo, aquí hay todo lo que te haga falta, literal. Esto me parece súper raro. Esto es para que compres todo este kit. Te lo compres y de aquí te lo lleves a la playa. Te lo llevas a la playa y ya tienes tu kit de bebida. Y aquí no se aprecia bien, pero hay varios bares que todavía no tienen a nadie, pero lo más guay es que tienes el mar al frente. Lo que pasa es que se ve súper oscuro en la cámara y bueno, también es porque es de noche, pero bueno, hacia allá hay varios bares. Bueno, esto me es súper guay porque te puedes venir para acá a ver una pelea de boxeo. Dicen que están medio arregladas, pero bueno, se supone que puedes venir a verlas y a esto vendremos más tarde. Es que dentro de media hora voy a hacer una parada técnica de comer y segundo, bastante guiri, y es que he visto que hay bastantes pubs donde van a pasar el Manchester City y Liverpool. Ambos equipos los odio, eso es mi sincero, pero es más que todo porque son rivales de mi Arsenal. Entonces empieza en media hora y esa va a ser mi pausa. Algo que hay que hacer en todas las tienditas de souvenirs, y eso pasa tanto en Tailandia como en toda Asia, siempre regateen, siempre. Ellos te lanzan, de hecho, ellos te suelen lanzar un precio así cualquiera. Es 500 bahts. Y tú como, ni siquiera... Me acuerdo que varias veces me ha pasado, de hecho en Filipinas me ha pasado varias veces, que les digo, ni siquiera tiene sentido ese número. Y se echan a reír, me dicen, bueno, ¿cuánto me ofrece? Y ahí empieza el juego. Entonces, yo personalmente, yo me considero que se me da bien el tema de regatear, pero hay gente que le cuesta. Entonces, mi consejo es que siempre ofrecen menos de lo que estás dispuesto a pagar. Y ya. O sea, y así tú nunca te vas a sentir mal con la decisión que tomes. Algo súper curioso aquí en Phi Phi Island es que hay un exceso de sitios
de tatuaje. En solo una parte de la calle conté 10 sitios diferentes. Yo lo que asumo es que, claro, la gente cuando está súper borracha, drogada, lo que sea, están, ¿sabes? Cuando vienen y dicen, ay, sí, me voy a hacer un tatuaje con mis amigos. Esta parte me parece súper bonita, llena de luces. Porque se encuentran muchos restaurantes que son un poco más de lujo, pero también los hoteles. Así que bueno, dentro del pequeño caos que hay en la calle Towson, está esto que es más estilo resorts, para las parejas, para parejas mayores, gente aburrida. No vale, es mentira. Pero, o sea, si te quieres calmar, simplemente te alejas un poco y es que cambia la dinámica por completo. Es mucho más tranquila, mucho más tranquila. Este sitio está súper bonito. Puedes beber al frente del mar. Como les digo, otro sitio de tatuaje. Por eso digo que hay sitios mucho más tranquilos dentro de todo el caos de la calle principal. Puedes encontrar sitios un poco más tranquilos. Bueno, aquí está la parte de la calle más giri que puedas encontrar, donde tienes tu McDonald's, tu Burger King. Esto es para, tú sabes, los que necesitan su McDonald's en todos los viajes. Voy a ser súper sincero, yo también como McDonald's una vez por viaje. Es decir, si el viaje yo tengo como esa regla, si el viaje me toma más de una semana y es un sitio como súper remoto, yo voy a comer McDonald's una vez. Y esto lo hago simplemente porque siento que es como lo único que tú puedes comer en cualquier parte del mundo, que vas a ver exactamente igual casi siempre. Pero puedes comparar cómo te lo sirven, el precio. Por ejemplo, en Filipinas tiene arroz, quiero saber cómo lo tienen en Tailandia. Así que probablemente algún día yo probablemente coma McDonald's. Ahorita no me provoca. Así que literal empieza en el muelle hacia la izquierda. Ahí es cuando comienza todo. Como digo, la mayoría de la gente lo que está comiendo son las 7 de la tarde. Así que vamos a ver cómo están los bares más tarde. Tampoco he contado demasiados bares. O sea, a ver, hay demasiados restaurantes, eso sí lo hay. Y tiendas, mira, de todo. Yo creo que literal hay de todo. En toda la parte del medio hay un mercado que aquí obviamente vendré a comer la mayoría de las veces porque supongo que habrá demasiadas opciones y también será auténtico. ¿Ves cómo lo preparan en todos? Tienen sus pinchitos. Bueno, hay lavanderías por todos lados, así que si necesitan lavar, hay. Y bueno, como ven, hay mucha gente en la calle. Ver que, por ejemplo, a Onan o Raleigh, incluso a la misma hora, tú no veías a nadie caminar. O estaban ya comiendo, que tampoco en ningún sitio se súper llenaba. Pero no es esto es demasiada gente, incluso para mi gusto. Pero como ya vimos, hay sus rincones donde hay poca gente. Entonces, si te abruma demasiado, vas a encontrar tu sitio. Simplemente aléjate de la principal. Y yo no sé este que tengo atrás que está gritando y no para de gritar. Son la gente como con carruaje. Estos son los dos primeros niños que veo en todo Phi Phi, te lo juro. No había visto niños hasta ahora. Había visto bebés, pero niños no había visto. Me vine al sitio menos tailandés de todo Phi Phi. Me vine que sea un pop. A ver, dije, me voy a tomar un break de hora y media para ver un partido de la Premier muy importante, que es el City versus el Liverpool. No soy fan de ninguno de los dos, de hecho odio a los dos, así que espero que se autodestruyan en este partido. No vale, mentira. Ojalá queden empatados, porque yo le voy al Arsenal y están a un punto. El sitio está bastante lleno. Me da risa porque todo el menú es de estos típicos menús que tienen de todo, absolutamente de todo. Y la comida tailandesa es carísima. O sea, mientras en todos los demás sitios te puede salir a entre 80 y 120, aquí no baja de 150. Y te apuesto que ni siquiera va a estar bueno. Entonces, bueno, me fui
dije, si estoy en un sitio tan lo opuesto a Tailandia, voy a pedir algo lo opuesto a Tailandia. Me estoy pidiendo nachos, pero porque esto no va a ser mi cena, esto simplemente va a ser una parada mientras veo el partido. Me levanto del partido y ya sé a dónde voy a ir, que es al mercado, a donde vimos bastantes puestos. Ahí se ve que la comida es genuina y ahí es donde voy a ir porque tengo unas ganas otra vez de comer tailandés. Son las 9:30 y, o sea, miren la cantidad de personas que hay a esta hora. Eso sí, los sitios no están abarrotados, hay muchos sitios vacíos, o sea, todavía le falta un poco más de vida, pero a mí me dicen que aquí la cosa empieza un poco más tarde, así que vamos a ver si eso es cierto. A ver, estoy de vacaciones. Oficialmente hoy comenzaron mis vacaciones, así que me lo merezco. Me merezco hacer lo que me dé la gana. 10:30 de la noche de un sábado en Phi Phi. Y la idea es comprobar si de verdad es un sitio de fiesta o no. A las 10:30 para mí es como el horario perfecto donde medir si aquí hay noche activa o no. ¿Por qué? Porque aquí en Tailandia se sale de fiesta más temprano. Así que vamos a ver cómo están los bares. Vamos a comprobarlo. Ajá. Así que ya estamos entrando a la primera parte donde veo que sí hay movida. Y creo que sí la hay. Van a ver. Gente tatuándose a estas horas, a las 10:30, probablemente está borracho. Bueno, definitivamente sí hay muchísimo más movida que por lo menos Raleigh y Aonan, pero muchísimo más. Eso sí, no vas a ver ni a una persona local turisteando. Eso sí, para mí es demasiado raro en Tailandia, pero a ver, en Bali es básicamente igual. Bueno, un plan súper popular aquí en Tailandia es ver peleas de boxeo, pero suelen ser bastante arregladas, dicen. Aunque se jactan y dicen que no lo son, pero hay muchos comentarios que la gente cree que sí. La cantidad de gente que está viendo la pelea es absurda. A ver, esta es literal mi primera pelea de mi vida en vivo. Sea arreglado, sea no arreglado, estoy súper emocionado. Que además ya estaba en una pelea de este estilo, más allá de mí entrenar y pelear. Chicas que quisieran pelear. Entonces nos están entreteniendo aquí casi de gratis. Pero bueno, esto es muy buen plan, de verdad, recomiendo venir. Luego de que termina la pelea oficial, luego invitan a los que estamos viendo la pelea a ver quién quiere pelear. Ahora pelearon unas chicas que ya lo mostré y ahora estos chicos que se están dando de verdad. Estos sí se dan de verdad. Buah. Ahora sí se empezaron a pegar de verdad. Miren. Lo peor de todo es que hay uno que, ¿sabes? Que se nota que entrena, porque de hecho se prepara bien y lanza uno que otro golpe bien, pero es que el otro lo que está es defendiendo su vida. A mí lo que me da risa de esto es que de verdad, o sea, esta gente se quiere golpear y está todo el resto de su viaje con moretones, con dolores de costilla, con la nariz rota. Masoquismo puro y duro. Está bien que lo hagas casi por 2 minutos y todavía me parece que está mal, pero esta gente se está golpeando de verdad. Supone que estamos llegando a la parte de las fiestas, que se supone que es en donde, del lado de la playa de Phi Phi.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your... De hecho, si hubiese querido, yo creo que seguía. Pero, a ver, el pie ya no me dejaba. Y intenté bailar 2 horas sin parar. Y de verdad, lo hice bien. Pero ya, basta. Esto probablemente mañana me vaya a arrepentir. Porque de hecho ya me está doliendo. Entonces, pero bueno, sí es un lugar de fiesta. O sea que sí, o sea, creo que puedes conseguir de todo. Puedes conseguir desde fiesta, puedes conseguir cosas tranquilas, puedes conseguir bares, puedes conseguir simplemente estar en la playa y ya. Pero bueno, yo quería saber si de verdad Pili era un lugar de fiesta. Y sí puedes encontrar la fiesta. De verdad estuvo súper buena. De hecho, la música estuvo súper buena.